Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo la novela de Pablo Montoya, Los Derrotados. Iniciamos el capítulo número 4 y aquí hay un pequeño subtítulo que dice Apuntes. Comenzamos. Caldas hace sus estudios en el seminario de San Francisco de Asís en Popayán. Su temperamento enfermizo, propenso a la melancolía, corre paralelo a la obsesión con que asume la lectura. No duerme por estar leyendo lo que haya en la biblioteca de su padre. Lee desordenadamente, método que jamás lo abandonará. Lee sobre geometría, geografía, religión, historia, literatura, astronomía. Devora lo que le indica su primer maestro, José Félix Restrepo, un sacerdote de origen antioqueño que imparte en su clase de filosofía nociones de matemáticas y física. Sus otros compañeros de curso demoran meses para asimilar lo que él entiende en pocos días. La falta de sueño al muchacho le llegan las primeras luces en un estado de vigilia temblorosa. No demora en resquebrajar su salud. Por consejo médico, se le quitan los velones en la noche y le prescriben infusiones que induzcan al sueño. El padre se encarga severamente de que su hijo disminuya el caudal de las lecturas. Considera que está perdiéndose en libros que para un futuro jurisconsulto resultan inútiles. Pero Caldas, incapaz de olvidar sus constantes preguntas: ¿por qué se mueven los planetas en el cielo? ¿De dónde proviene la noción del cero? ¿De qué modo se produce el aire que respiramos? ¿Dónde nace el arco iris? ¿En qué se diferencian el macho y la hembra del cóndor? ¿Quién era Euclides? Se levanta a medianoche con cautela, toma una vela del baúl y prosigue sus lecturas. El despertar de toda vocación verdadera va acompañado de estos estremecimientos del cuerpo y de estas voracidades del espíritu. Al lado de la felicidad que prodiga el asombro del pensamiento, surgen los desmoronamientos físicos. Es como si se empezara a despojarse de las cadenas que vienen de viejas generaciones y recibiera como contraprestación el cepo aún más insoportable de un cuerpo enfermo. El ansia de descubrir y nombrar los fenómenos debe astillar diques construidos desde hace siglos y superar los temores, las intransigencias, los desdenes atávicos. El adolescente asiste en medio de una expectación maravillada a esta revelación y no sabe todavía que el estado de crisálida en que se ha inmiscuido puede arrancarle tropiezos. Los seres privilegiados se indisponen en este trayecto de la vida. La depresión arriba, el sueño se malogra, la cabeza duele, el apetito disminuye, la cara se llena de manchas y de granos. Una excentricidad silenciosa irrumpe e intuiciones distantes se mezclan con todo tipo de terrores desatados. A Caldas, por ejemplo, le sobrevienen estados de pánico nocturnos. Las cefaleas son insistentes, las fiebres brotan con un ímpetu que suscita la preocupación de su familia. El adolescente incluso se torna aprensivo por un tiempo con los suyos. Se le prodigan sangrías, baños de hierbas sedantes, excursiones a termales próximas. No faltan, además, las visitas frecuentes del galeno respetado de Popayán, los brebajes de un chamán guambiano al que siempre se acude en casos extremos. Pero la familia no puede salvarlo. Ni siquiera un esculapio venido de regiones luminosas o un yerbatero de las penumbras de la montaña pueden trazar un norte en el necesario extravío. Solo el carácter de Caldas supera esta primera prueba. Siguiente apunte. Las pretensiones de grandeza de las familias acaudaladas de la Popayán del siglo XVII proceden de un linaje de conquistadores trapaceros que consideran puro. Lo que sucede con estos colonos es paradójico. Se niegan a reconocer el legado de sus orígenes. Y aprovechando la distancia que hay entre la metrópoli y las colonias más lejanas del reino, se encargan de blanquear sus manantiales turbios. Provienen del robo, del saqueo, de la huida. Terminan defendiéndose, no obstante, en todo lo que es opuesto a ello.
Sus familias se presentan a sus ojos como dueñas de las mayores virtudes, se miran en el espejo de las prosapias, reciben el reflejo del crimen, pero ven honorabilidad. Habitan un paraíso de valles y montañas y sabiendo que antes fueron el vómito de Europa, ahora creen ser lo más prestigioso de América. Compran con afán la limpieza de sangre para luego mostrarla con orgullo en los certificados reales a esa multitud miserable que hormiguea en las ciudades y pueblos de la Nueva Granada. Siguiente apunte. Para los payaneses nobles y la mayor parte de los criollos prestantes del reino, todo lo que tenga que ver con Francia y su reciente revolución es pernicioso. En ella habita la herejía y la degeneración del ser humano. La idea de soberanía popular y el sufragio universal les parece conceptos aberrantes, aunque no deja de suscitarles curiosidad la gran algarada que viene arrasando a Europa desde hace unos años en beneficio de los derechos de la burguesía y del pueblo. Guillotinar a un monarca indefenso, profanar iglesias y convertirlas en depósitos de sal, en gallineros y porquerizas, colgar de sus propias sotanas a la clerecía, violar monjas y beber aguardiente en cálices sagrados. No son más que artimañas nuevas con las que Lucifer se manifiesta entre los hombres, pero el compendio enciclopédico elaborado por Diderot y D'Alembert no puede desdeñarse del todo. Lo que dicen Montesquieu, Rousseau y Voltaire ofrece algunas verdades difíciles de ocultar. La juventud criolla de los reinos de la América española ha sido educada a partir de fundamentos escolásticos envueltos en la teoría y la práctica de una retórica servil. La idea de igualitarismo y la noción de un Estado que gobierne en beneficio de los súbditos les ha venido del medioevo hispánico y anglosajón. Reciben con inquietud, sin embargo, el eco de la rebelión que se ha fraguado en la tierra de la Ilustración y la masonería. Esos ecos, poco a poco, empiezan a remover las capas de la ignorancia. Caldas no puede separar de sí el estado de ambigüedad frente a lo que viene de la Francia incendiaria. Le fascina su ciencia y su literatura, pero rechaza su ateísmo revolucionario y su sensualismo depravado. Desde los años en que asiste al colegio sabe que es un hombre atrasado que vive en tierras atrasadas. Siente el peso de su condición sometida. Cuando conoce el suplicio de Tántalo en uno de los libros de la biblioteca de su padre, de inmediato lo traslada a su realidad intelectual. Como el condenado, siente hambre de conocimiento, pero sabe que con cada impulso que hace para alcanzar la vianda, una circunstancia más poderosa que él mismo lo jala hacia el fondo del limo. Sospecha que su lenguaje, si se queda por siempre en Popayán, puede adquirir los relieves opacos de sus antecesores. Comprende que la iglesia, sus templos y las enseñanzas que departe se pavonean como un verdugo que defiende con castigos atroces la ignorancia. Está cansado de repetir las mismas lecciones de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino y de Pedro Lombardo, porque intuye que la naturaleza y los nuevos tiempos proponen otras verdades. Reconoce por último que hay una vulgaridad colectiva que hay que combatir a como dé lugar. Siguiente apunte. En el aprendizaje del bachillerato aparece la figura de José Félix de Restrepo. Caldas lo admira inicialmente. Su admiración, empero, es lo que tienen muchos estudiantes adolescentes por ese tipo de pedagogos. Se trata de un religioso que pretende eliminar de beatería la inteligencia colonial. Intenta cambiar de puesto los inmuebles viejos de la institución clerical. Restrepo se mueve con sigilo. Debe hacerlo así porque de otro modo el resultado puede ser la prisión, el destierro o la muerte. Ahora bien, el propósito de Restrepo no es negar el centro del retraso, sino renovarlo. El cura, más bonachón que sabio, es una de esas personalidades que produce aquí y allá el siglo XVIII americano y cuyo deseo se traduce en oxigenar la enseñanza desde la práctica de un eclecticismo novedoso. Pero es menester aclararlo.
Restrepo no combate la enseñanza eclesiástica, tan solo la fortalece. Su tarea, por tal razón, es aprobada por su mismo gremio y está bien que su cátedra de filosofía religiosa se impregne de fórmulas físicas y de interpretaciones matemáticas, pues así otorga a sus discípulos las luces de una incipiente formación cognitiva. Félix de Restrepo, finalmente, aunque importante en la primera parte de la vida de Caldas, no es una figura liberadora. Este fenómeno, como corresponde a los autodidactas, es algo que se logra en el ejercicio de la individualidad. Caldas es quien forja su propio camino. Es él incluso quien corrobora que Restrepo no es más que un rústico antioqueño disfrazado de pedagogo universal. En la carta que le escribe a José Celestino Mutis, fechada en 1801, el payanés da esta definición de su maestro, sin odio ni presunción, sino trazando una sonrisa maliciosa. Comillas. Restrepo tenía un alma grande, pero envejecida. Cierra comillas. Siguiente apunte. Popayán es una de las principales ciudades de la Nueva Granada. Compite en alcurnia con Santa Fe, Cartagena y Tunja. Las minas de oro de Barbacoas y Chocó y la trata de esclavos son su fuente de riqueza. En sus calles se agita una población que sobrepasa los 7.000 habitantes. A finales del siglo XVIII, Popayán vive una especie de esplendor arquitectónico. Superado el trauma del terremoto de 1736, la población manifiesta su ingenio y reconstruye la pequeña urbe. Se utilizan variedad de maderas que inmunizan del comején sumergiéndolas en el río Cauca. La piedra traquita la labran en canteras próximas. El ladrillo y las tejas las transportan desde Yanaconas y Calicanto en recuas de mulas y rastras de bueyes. Las tuberías de los acueductos las hacen con barro cocido y con ladrillo. Las callejas y las aceras son trazadas con piedra rodada. Las casas se engalanan de aleros generosos para que los viandantes se protejan de las lluvias invernales. De cúpulas, torres y campanarios se llenan las iglesias. Las moradas señoriales adquieren una apariencia de palacetes neoclásicos y en general poseen 2 niveles. El bajo para la servidumbre y las bodegas de las vituallas, y el alto para el uso residencial. Los pesados portones de las viviendas más importantes son de canelo y tienen postigo y blasón familiar en los dinteles. El color de la ciudad que surge de los escombros es el blanco exhalado por la cal. Caldas siente que la ciudad está como recién nacida y no se cansa de recorrer sus calles. Desde balcones tallados en madera divisa las nieves del volcán Puracé y sueña con escalarlo algún día. En uno de sus paseos, mirando la Plaza Mayor desde la Torre del Reloj, se da cuenta por primera vez de la gran cantidad de mendigos que hay. ¿Qué hacer con ellos?, le pregunta a sus 3 hermanas llamadas María, que suelen acompañarlo. «Darles la limosnita, pues», le contestan al unísono. Las iglesias, por su parte, atraen al joven por su magnificencia barroca y las visita frecuentemente. Los hacendados, esos 1000 y tantos nobles que se consideran puros de sangre, han llenado los altares con imágenes santas provenientes de Madrid, Sevilla y Quito. Pero, así lo intente, Caldas no puede superar la sensación de asfixia cuando ve los cuadros de mártires que cubren las paredes de naves y capillas. El garrote que le rompe la cabeza a Santiago, la lanza que penetra a Andrés, el serrucho que atraviesa a Simón, el cuchillo que despelleja a Bartolomé. Y en los apóstoles siempre encuentra las miradas compasivas y las aureolas en torno a las testas ensangrentadas. Esto le despierta una inevitable sensación de ahogo. Con todo, Caldas cree en Dios. Hasta el último momento de su vida creerá en la bondad y en la sabiduría de una providencia que está por encima de todo destino humano, rigiendo el movimiento del universo. Los rituales de la iglesia también lo molestan. Le impresiona la celebración de la Semana Santa.
Sabe que este es un tiempo de reflexión y obedece lo mejor que puede los preceptos eclesiásticos y realiza los retiros y los ayunos respectivos. Pero no le gustan y les huye sin mostrar reparo a las procesiones de los sayones que marchan descalzos. Hay algo en esa indumentaria. Los hábitos de valenciana negra, los capuchones con los 2 orificios para ver, los cordones gruesos, los escapularios y crucifijos que cuelgan de los cuellos, que le hablan de fantasmas temibles y de persistentes represiones a la inteligencia. Además, se marea con el olor de los incenciarios. Su corazón se oprime ante el desfile de las teas en las noches del jueves y el viernes santo. Debido a esto, y porque hay una prescripción médica que lo sugiere, se le permite que en tales días viaje a País Pamba. Caldas se entrega allí a la observación. El tiempo pierde sus pesadas medidas. La naturaleza le parece como una criatura sensual y desconocida que poco a poco muestra sus secretos. En medio de ella se torna vehemente, se levanta en la madrugada y busca el descanso bien avanzada la noche. Como es apenas un muchacho, aún no tiene el barómetro, ni el ipsómetro, ni el higrómetro para medir la presión atmosférica, el punto de ebullición del agua, la humedad del aire. Pero están Matilde y los esclavos. La sirvienta los recibe con alegres aspavientos. Prepara grandes tazadas de chocolate en las mañanas que él acompaña con panes de yuca y cuajadas de queso. Luego lo guía por los alrededores de la casa, le muestra variedades de hierbajos y dice sus nombres. Caldas pregunta por las bebidas que la servidumbre consume en las horas de la holganza. Matilde responde y le da las hojas para que reconozca su forma y huela sus aromas. Ella también lo conduce a los rincones donde la luz es fugitiva. Le muestra los hongos y los líquenes. Algunos se pueden coger, oler, comer. Otros no hay que meterse con ellos. Intoxican el cuerpo y desquician la mente. Es mejor que los indios brujos se ocupen de ellos. Matilde le enseña la flor del borrachero y cuenta como si fuera un secreto prohibido cuáles son sus atributos. Con uno de los esclavos más viejos, Nepomuceno, Caldas conoce el bijao, el yarumo, la palma cabeza de negro. De cada uno de ellos descubre sus propiedades. Con el mismo esclavo observa las culebras, los micos, las arañas. El patio central de la casa se llena de jaulas que observa con atención y cuyos animales va dibujando. Le fascina ver cómo las tarántulas devoran a los grillos que él se encarga de cazar. Se carcajea con un tití de inmensos ojos que no para de masturbarse, rascarse el culo y sacarle la lengua. Desde esos días, Caldas anota con cierto orden sus observaciones, pero esos folios desaparecerán en la guerra que se aproxima. Siguiente apunte. Caldas y Santiago Arroyo van al volcán Puracé. Salen de Popayán la madrugada hacia el mediodía, después de un viaje en el que han realizado observaciones sobre los indígenas que se encuentran en el camino, llegan a las termales de Pisimbalá. Se bañan y pasan la noche conversando sobre los poderes medicinales de las aguas azufradas. Los amigos se desvían en el diálogo y hablan de mujeres. Arroyo cuenta de una esclava a la que suele acariciarle las corvas en el patio, en esas horas en que su familia se retira a los aposentos para hacer la siesta. Se ríen, cómplices, ante la sedienta rememoración de Arroyo. Al otro día madrugan y empiezan la jornada. De las termales al cráter hay acaso 4 horas de marcha, pero ellos se demoran más. Paran con frecuencia para hablar sobre las formas de las piedras, sobre las nubes más altas e irisadas, sobre la vegetación y sus verdes fulgentes, sobre las montañas vistas a lo lejos. Son 2 muchachos curiosos y cualquier fenómeno los lanza a la celebración y a la divagación. Se entusiasman con la claridad del día. Lo que ven está cubierto por una transparencia tan próxima que parece mágica. Por ninguna parte neblina y en cambio un sol que les lame los rostros con delectación. Arroyo dice algo sobre la tersura de los frailejones y se pasa una de las hojas por las mejillas. Caldas le dice que la esclava lo tiene medio loco. Se ríen expansivamente.
y entre tanto recogen plantas y guijarros volcánicos y los guardan en sus bolsas de expedición. Cuando llegan al cráter y ven la fumarola que se desprende de la grieta central, recuerdan las leyendas de los coconucos. Para los indígenas, el Puracell es la casa del diablo. Para Caldas, el sitio de las revelaciones. Años después, cuando recorra la provincia de Popayán y mida la altura de casi todos sus cerros, sucederá el accidente con el termómetro en las laderas que ahora va descubriendo con su amigo. Siguiente apunte. Como casi todos los hijos de los criollos aristócratas de la Nueva Granada, Caldas es enviado a Santa Fe para culminar su educación. Durante 3 años realiza estudios de jurisprudencia en el Colegio de Nuestra Señora del Rosario. La ciudad es fría y gris y tiene conventos e iglesias por doquier. A la manera de Popayán y Tunja, la gente trata de dialogar con Dios desde un tejido abigarrado de flores talladas en madera y altares dorados en donde pululan vírgenes resignadas, santos martirizados y ángeles mestizos. Caldas siempre que sale a pasear afina los oídos y no oye los clavicordios que un poeta renombrado del reino dice que suenan desde el siglo XVI. Es verdad que llueve mucho y que la garúa que cae es insoportable, a veces, pero tampoco cree, como dice ese mismo poeta, que esa lluviecita mezquina esté cayendo sobre Santa Fe desde las 3 de la madrugada de un día del siglo XVII. El colegio queda a unas cuantas cuadras de la Plaza Mayor. Es una construcción atravesada de patios floridos, corredores largos con trazados geométricos en las baldosas y aposentos numerosos en los que se imparten cursos de teología, latín, jurisprudencia y algo de ciencias medievales y renacentistas. Caldas asocia de entrada esta atmósfera con una suerte de cárcel. Curiosa esta impresión que no lo abandonará jamás. Años más tarde, esas mismas aulas donde él estudió Derecho Civil serán degradadas a calabozos por Pablo Morillo y de ellas brotará la sangre de los primeros mártires. Caldas se aburre, pues en la capital esos 3 años le parecen inútiles. Puro tiempo perdido, bostezos y tedios mal llevados entre una humanidad siempre trajeada de negro. Lo que estudia le fastidia, no lo entusiasma. El tratado de Vinio sobre las leyes lo adormecen los decretos y las fórmulas que los neogranadinos han venido repitiendo mecánicamente desde hace tiempo. Lo único que logra animarlo son las visitas familiares que hace a su primo Camilo Torres. Torres, que posee el don de la labia, lo entretiene contándole chismes de las familias más pudientes y los dos rememoran, en la tarde de los domingos, los verdes magníficos de las montañas del sur. Caldas se arrepentirá posteriormente de no haber aprovechado esa primera estancia en Santa Fe para visitar a José Celestino Mutis y aprender a su lado los secretos de la botánica. Cuánto camino se hubiera ahorrado en su carrera de naturalista si en vez de leer a Vinio, a Justiniano, a San Agustín, hubiera leído a Copérnico, a Linneo, a Newton. Ahora bien, ¿es la Santa Fe de entonces una ciudad? Quizá llegue a ser un pueblo, y su jactancia de ser una villa ilustre no es más que una de las facetas más lamentables. Allí convive una plaga de burócratas, militares y sacerdotes de la peor ralea. Hacen del chisme y el camorreo una práctica de todos los días. Los habitantes acostumbran la loa hacia el prójimo, pero por dentro piensan que este es una categoría llena de hijueputas. La desconfianza, revestida de buenos modales, es lo que hace de Santa Fe un infierno singular. Sus puestos políticos, religiosos y económicos, los españoles puros se los pelean con una roña ejemplar. Y los criollos, de sangre manchada, persiguen esos puestos como lagartos hambrientos. Por tal razón, hay una humillación continua, un ultraje que no se interrumpe entre padres españoles e hijos americanos que buscan desesperadamente limpiar el escarnio geográfico de su nacimiento. No es exagerado decir que la capital del reino es un paraje donde los seres humanos tienen 2 posibilidades de existencia: humillar o ser humillado.
Las noticias que brotan en tiempos de la formación jurista de Caldas están ancladas en el ir y venir de este comportamiento vergonzante. Se habla de tal matrimonio por intereses, de la infidelidad amorosa de una fémina, de los menjurjes enloquecedores que ofrece una bruja de los extramuros, de cómo un idiota de la calle muere a causa de una pedrada anónima. Lo que resuena en las calles y sobre todo en las noches no es pues el teclado de los clavecines franceses ni el gotear de siglos de lluvias tediosas, sino historias pasionales convulsas mezcladas con Padre Nuestros y Ave Marías. El pueblo, en realidad, es un nido de la maledicencia, del encono, de la exageración. Caldas y sus amigos Santiago Arroyo, Camilo Torres y José Pombo conocen, por ejemplo, la historia de los amantes del Viernes Santo. Ella está casada con un encomendero y es la que llevará siempre sobre su honor el rótulo de puta. El novio clandestino es un aventurero, uno de esos poetas del Nuevo Mundo que intenta purificar su linfa a punta de declamaciones, pasos de baile y acordes de vihuela. El amor les llega de inmediato y se vuelven frecuentes sus encuentros. Hay una Celestina, negra proveniente de Tolú, experta en ensalmos amatorios. Las cartas exaltadas van y vienen gracias a las habilidades de la criada. Los arrebatos del uno y del otro se cubren de versos, de promesas, de confesiones de un amor que habrá de perderlos. Finalmente, se ven un viernes de la Semana Santa, pues ella ha sido sorprendida por el encomendero en su deambular con la negra y será enviada al otro día por el celoso marido a España. La separación inminente lleva a los amantes a copular por última vez. Lo hacen con lujuria desmedida. Él le besa el ano, se lo abre sediento con los dedos untados de una pócima aconsejada por la negra. Le dice que ama locamente cada orificio de su cuerpo. Ella grita poseída por una felicidad desbordada cuando escucha esas palabras. El dolor de la penetración le produce arcadas y vomita, y entre el vértigo de esas sensaciones la invade un pavor porque está cometiendo ascosidades en un día santo. El poeta se asusta, aunque el miedo desaparece cuando el torbellino del deseo los arrebuja una vez más. Por último, al llegar al clímax, reconocen aterrorizados que sus sexos no pueden separarse. A Francisco José le da repugnancia, como a casi todos sus amigos cuando escucha ese relato, pero todos levantan los hombros con cierto desdén, como si dijeran que no hay que hacer eso en Semana Santa y mucho menos con esos recovecos de la carne. Además, las consecuencias físicas de un pecado así son inverosímiles, concluye alguno de los amigos mientras beben entre todos un sabroso chocolate santafereño. Siguiente apunte. A su regreso a Popayán, Caldas tiene una corta experiencia como catedrático y administrador cívico, pero en ambas labores fracasa. Como profesor de Derecho Civil en el Seminario de los Franciscanos, se deja arrastrar por una obsesión enfermiza. Para preparar una clase de 2 horas tarda una semana. Reconoce que no domina con suficiencia los temas que ha estudiado en Santa Fe y sus nervios no resisten la inseguridad. Le dan prolongados dolores de cabeza. Se torna irritable y cuando llega a las clases cree olvidarlo todo. Los vértigos lo visitan, vuelve a perder el sueño, vomita constantemente. En 8 meses se da cuenta de que como profesor es un desastre. Con su puesto administrativo pasa algo similar. Se le nombra Padre General de Menores. Semejante título lo enorgullece hasta la embriaguez. Su misión es resolver los diferentes problemas que padece la población más joven de la ciudad. Caldas se toma la tarea con seriedad y no vacila en considerar que el puesto es la oportunidad de su vida para decirles unas cuantas verdades a la administración de la provincia. Muy pronto, en febrero de 1793, Caldas escribe una serie de recomendaciones a Diego Antonio Nieto, gobernador de la ciudad. Como documento didascálico y por su contexto histórico, lo escrito por Caldas es interesante. El lector se entera de lo que pasa en una ciudad de la Nueva Granada de finales del siglo XVIII, con el asunto de la niñez abandonada, la adolescencia extraviada, la juventud disipada.
Esos folios dejan conocer las impresiones de un joven preocupado por los modos en que hay que atacar el ocio, madre de todos los vicios, entre la población que va desde los 7 hasta los 25 años. De la ociosidad viene la miseria, escribe Caldas, de aquí la prostitución y de esta los otros males. Frente a esto aconseja, lo único posible es encargarle toda esta población descarriada no a las propias familias, sino a maestros y artesanos de la ciudad. Establece por otra parte un decálogo de condiciones para que esta educación supervisada sea un logro. Plantea tiempos competentes de trabajo con tal de que se aprendan los oficios. Propone castigos a las madres que se opongan a esta vía pedagógica, a los maestros que practiquen la sevicia contra sus discípulos y a los jóvenes aprendices altivos. Pero así sus intenciones sean filantrópicas, Caldas resulta, para su época, un ejemplo errático en cuestiones educativas. En vez de ofrecer la libertad y el ocio como bases de una formación especial para el niño, el adolescente y el joven, se inclina por la mano fuerte, la disciplina asfixiante, una enseñanza artesanal ruda para quienes estén despilfarrando sus días en el vicio. Caldas se ensaña sobre todo con las madres. La casa de la madre, sentencia, es como un asilo de la iniquidad del hijo y ellas las protectoras de su perdición y las máquinas de su ruina. Este control policivo sobre todos los jóvenes y el deseo de no permitir el disfrute de las actividades placenteras en una época de la vida en que el hombre no necesita para no naufragar después en el resentimiento y la frustración, estas propuestas fundadas en castigos excesivos, sitúa el texto de Caldas en el lugar donde están los manuales correctivos de la colonia hispánica. Frente a los niños, por ejemplo, Caldas está a mucha distancia de la educación para el libre albedrío que propuso Montaigne 2 siglos antes que él. Ante la apreciación del francés de que la libertad del niño es el verdadero centro en todo proceso formativo, Caldas hubiera retrocedido consternado. No se sabe qué le respondió el gobernador Nieto, pero no es difícil pensar que después de ese memorando en donde Caldas metía en el mismo costal a menores corruptos pobres con menores corruptos nobles, fuera despedido. En realidad, él no estaba hecho para las labores de la administración y la educación. Lo suyo era el viaje y el asombro frente al paisaje. Los médicos vuelven a prescribir descanso y le aconsejan justamente viajar, ocuparse de cualquier otra cosa que no sea leer libros y enseñar en seminarios. Su cabeza se ha recalentado y es urgente una pausa. Como su familia atraviesa por esos años de reveses económicos, el joven decide colaborar. Así vive su breve experiencia de comerciante. Siguiente apunte. Con varias mulas, Caldas recorre las plazas de mercado de los pueblos, vende encajes y los botones que consigue en Quito y Lima. Los libros los manda a traer de Santa Fe. Los sombreros provienen de Otavalo, de México las alhajas talladas en plata. Va de Neiva a La Plata, de Timaná a Pital, de Jagua a Belalcázar. Pero él no es exactamente un hombre de negocios y la torpeza lo acompaña a todas partes. Le suceden accidentes inesperados. Las mulas, cargadas de mercancías, se le ruedan por los precipicios. Los pedidos se le extravían en las sendas andinas y no llegan. El joven naturalista gasta más dinero de lo previsto y a todo el mundo le fía. No demora en escribir cartas a su familia donde dice lo arduo que es su vida de mercachifle. Sus ambiciones naturalistas no pasarán de ser meros pasatiempos en medio de circunstancias precarias. Pero en el fondo, Caldas se siente feliz, porque mientras va de un pueblo a otro puede observar la naturaleza. Como las prescripciones médicas le han prohibido leer, se ha llevado consigo a un mulato de la servidumbre de Popayán que tiene como misión leerle algunas obras que ha empacado en el equipaje. Caldas escucha mientras se bambolea en la mula o es cargado sobre los hombros de algún indígena pasajes del Orinoco Ilustrado de Gumilla, de la Perla de América de Julián, del viaje a Quito por el Marañón de la Condamine. El trabajo arduo de comerciante se ejecuta los domingos de mercado. El resto de la semana puede dedicarse a sus mediciones, a los apuntes, a los artefactos que él mismo diseña y construye. Es a lo largo de estos viajes que Caldas descubre
que la Nueva Granada es un inmenso territorio desconocido. El reino es una mano empuñada que va abriéndosele, bordeando los ríos, subiendo los montes, bajando las hondonadas, atravesando los valles, viendo caer sobre los árboles una lluvia ecuménica. Caldas comprende para qué existe. Quizás estos son los días más plenos de su vida, no para de celebrar lo que toca, lo que ve, lo que huele. Se sabe afortunado porque no gasta las horas en oficinas sombrías llenas de papeles y plagadas de leyes confusas y amañadas. Su tiempo, se dice, está destinado a consumarse a la intemperie. Se baña en quebradas estruendosas de cauces limpios. Asciende a los árboles para poder palpar sus frutos y, cuando es el caso, comerlos. Se asoma a los barrancos atravesando de vértigos gozosos. Hace apuntamientos sobre las plantas a pesar de que todavía no distingue bien sus partes e ignora los sistemas básicos clasificatorios de Linneo y de Tournefort. Caza arañas peludas y deja que le caminen por los brazos. Observa durante horas las flores de matices foscos que brotan de los musgos y los líquenes. Agradece al Creador la indescriptible transparencia de ciertas tardes y la amplitud del cielo en las noches pobladas de astros. Y se dice a cada instante que hay que conocer las provincias del reino, calcular sus extensiones, medir sus selvas, sus pastos y peñascos. Pide tiempo, solo un poco más de tiempo para poder describir los seres vivos que crecen en estas tierras que le han correspondido. Solicita una y otra vez a la providencia que nada pase desapercibido por sus ojos y que lo visto sea comprendido del mejor modo. Es necesario comparar, escribe en estos días, lo que tenemos con lo que nos hace falta. Se debe meditar sobre las costas, los puertos, los ríos navegables, la dirección de las montañas, la temperatura de las nieves, las elevaciones del océano. Y mientras escribe los perfiles de lo que será después su gran proyecto geográfico, ve a los hombres que hormiguean en los villorrios, los pueblos y los campos. Reconoce que habrá que calcular con la mayor exactitud el número de sus habitantes, elaborar las relaciones entre el medio ambiente y su constitución física, sus diversos caracteres, sus virtudes y sus vicios, y sus fiestas, comidas y bebidas, sus bailes y maneras del cortejo amoroso. Y sus enfermedades más frecuentes, las epidemias con sus tablas necrológicas, y habrá que proponer aquello que pueda mejorar y hacer feliz el paso fugaz de los hombres por estas tierras aún no nombradas. Vamos con el último apunte de este capítulo. Caldas asciende al Puracé con Antonio Arboleda. El objetivo, esta vez, es más científico. Ahora quiere medir las bocas del volcán, calcular la cantidad de nieve que se forma en esas latitudes, recoger algunos vegetales y explorar nuevos nacimientos de aguas minerales. El joven utiliza el barómetro. Sabe, como todos los naturalistas de su tiempo, que la presión atmosférica disminuye a medida que se asciende las montañas y que el mercurio sirve para medir la altura del paraje determinado. Pero el barómetro es un instrumento costoso, frágil, inexacto porque está lleno de caprichos. Con todo, es el barómetro el instrumento que sirve para medir la presión atmosférica y establecer las elevaciones sobre el nivel del mar. No parece haber otra manera. Así este instrumento sea pesado y arduo de transportar para hacer las mediciones. El incidente del Puracé, sin embargo, lanza a Caldas hacia otra dirección. El único termómetro que tiene se rompe. Con las investigaciones interrumpidas regresa a la casa de Popayán. Usa el hielo del volcán que los indígenas venden en el mercado, hierve el agua y se da cuenta a partir de sucesivas pruebas y lecturas de sus libros de que hay una relación entre la elevación del mercurio en el barómetro y la temperatura de ebullición del agua. Descubre que la altura de la columna de mercurio es una medida de esta presión y concluye que la temperatura de ebullición podría servir para reemplazar el barómetro en la medición de la altitud de las montañas. Estas son sus reflexiones. 2 puntos. El calor del agua hirviendo es proporcional a la presión atmosférica. La presión atmosférica es proporcional a la altura sobre el nivel del mar. La presión atmosférica sigue la misma ley
que las elevaciones del barómetro, o hablando con propiedad, el barómetro no nos enseña otra cosa que la presión atmosférica. Luego, el calor del agua nos indica la presión atmosférica del mismo modo que el barómetro. Luego puede darnos las elevaciones de los lugares sin necesidad del barómetro y con tanta seguridad como él. Con estas comprobaciones, Caldas se emociona, aunque guarda cautela. Decir que ha inventado un modo de medir las montañas es prematuro. Primero, debe hacer innumerables pruebas con su sistema. Es necesario comparar hasta el cansancio. Ha aprendido, con Buffon, que solo se llega a los verdaderos conocimientos a través de las experiencias. Indaga de nuevo en la física experimental de Siagut de Lafont. Allí encuentra una fórmula en la que antes no había reparado, que sugiere la conexión entre la presión atmosférica y la ebullición del agua. Atento, vuelve a leer y concluye que en esas líneas no hay hipótesis alguna sobre la medición de las montañas a partir de la ebullición del agua. Este no deja de repetirse, podría ser su gran descubrimiento. Sabe que se trata en el fondo de un hallazgo simple, pero ¿no han sido así todos los descubrimientos trascendentales? Recuerda con malicia la bañera de Arquímedes y la manzana de Newton. De lo que se trata, en fin, es determinar a qué temperatura hierve el agua, calcular la altura de un lugar con un simple termómetro y un mecanismo fácil para hervir agua pura. Caldas se golpea en la frente con sus palmas, se frota las rodillas, da vueltas de un lado a otro por los aposentos de su casa. Aunque esta febrilidad, como suele suceder con su carácter reservado, se resquebraja. No ignora que al vivir en Popayán está desconectado de los progresos del mundo. Su lucha desde hace años ha sido mantenerse informado de sus avances desde un poblado periférico que hunde progresivamente en la frustración. Sospecha que lo observado y descubierto por él sea comidilla en los corredores de los salones científicos de Europa. Está sumergido en estas incertidumbres cuando Santiago Arroyo le informa desde Santa Fe que rumbo a su ciudad va el barón Alexander de Humboldt y Aimé Bonpland. Muy bien, así terminamos el capítulo 4 del libro Los Derrotados de Pablo Montoya. Gracias por escucharme, gracias por seguirme, gracias por compartir este audio. Hasta pronto.